Entonces, comenzamos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por las cosas que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestros corazones, que nos ayudes a ver y entender las cosas que tú quieres que veamos y que entendamos. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, el camino que quieres en el que nosotros vayamos, Señor. Te pido, mi Dios, abre nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, las cosas que tú quieres, Señor, hacer en cada uno de nosotros, porque sabemos y entendemos, Señor, que si tú no lo haces, nadie más, Señor, lo hará por nosotros. Gracias, Señor, porque de todas las cosas que tenemos necesidad, tú nos las has dado, Señor, por medio del conocimiento de tu Espíritu. Y te doy gracias, Cristo, porque en esta noche no será la diferencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy es día martes, es 21 de julio del año 2020. Siempre decimos la fecha para que sea más fácil saber quienes están escuchando el audio y el video que puedan tener conocimiento de qué fecha estamos. Y como lo decimos cada martes, lo decimos cada jueves, pues son nuestros tiempos de poder pensar en voz alta, de reflexionar sobre la palabra, de aprender en conjunto, de poner en duda, porque la duda no es mala, la duda es la madre, bueno, es el germen de la fe, ¿sí? La convicción viene de vencer las dudas. Y entonces la duda es el proceso de la lucha interior, de la búsqueda de respuestas para llegar a la convicción con Dios. No es mala la duda, lo malo es quedarse con la duda. Y por eso le preguntamos al Señor. Él dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y entonces, gracias a Dios porque nos ha dado la inquietud, la libertad como hijos para poder plantear nuestras dudas, para poder cuestionar lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, esta palabra que quiero compartir en esta noche es una palabra que compartí hace 10 días en Puerta de Lima. Pero creo que es una palabra que es relevante. Yo estaba meditando ahorita en la tarde qué compartir y tenía la inquietud. Y esta palabra, cuando la compartí en Puerta de Lima, mi teléfono no funcionó, se trabó, no quiso grabar y entonces creo que es una palabra que es importante dejarla grabada y dejarla como testimonio, aunque va a ser diferente la forma en que salga, porque finalmente también tiene que ver con el público que la escucha, pero creo que es muy importante también dejar escrito esto en nuestros corazones. Entonces, comienzo diciéndoles que México es un país donde no solamente se roban el dinero, no solamente se roban la confianza, no solamente se roban la dignidad. En México, según una asociación que se llama Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos. El 12 de noviembre del año pasado, del año 2019, según nota de Juan Carlos Gutiérrez, nos dice que en México se roban a más de 10,000 niños al año. 10,000 niños al año. Y este es un dato tremendo, es horrible, es terrible, si usted lo considera a nivel nacional. Ahora, sé que somos un país con aproximadamente 110 millones de habitantes, alrededor de, no tengo el dato exacto, sí, este año es el censo INEGI y podremos saber cuántos somos exactamente, pero en este asunto de 10,000 niños todos los días, si usted lo considera, voy a sacar mi calculadora, tenemos 10,000 niños, ¿sí? Entre 365 días que tiene el año, y entonces resulta que cada día se roban 27
2.39, ¿sí? Entre 27 y 28 niños al día. Ahora, si usted considera que nuestro país tiene 32 estados, aunque no todos tienen la misma proporción de población, pero eso nos diría entonces que casi todos los días en algún estado como el nuestro se pueden robar un niño, lo cual sabemos que es posible, es cierto. Y no solamente el asunto es que se roban al niño o a la niña, el asunto es que cuando se lo roban, le roban las oportunidades, los sueños, la vida, los planes de Dios. Robarse a un niño significa robarse la posibilidad de que esa criatura, hombre o mujer, no solamente pueda tener una vida saludable, sino que además pueda terminar siendo esclavizado sexualmente, pueda terminar siendo esclavizado para cuestiones laborales, explotado para que pueda trabajar largas jornadas, para que pueda entonces ser prostituido o pueda ser incluso vendido para que usen su cuerpo, sus órganos, su sangre, sus riñones como donador. Y entonces, finalmente el asunto es que es una barbarie el asunto de ser robado. No solamente se roban entonces a la persona, se roban la inocencia, se roban la posibilidad de que esa persona pueda ser alguien con un corazón para otros, para dar, porque los que logran sobrevivir a partir de todas esas heridas, muchos de ellos repetirán el patrón, muchos de ellos con un corazón lastimado, lesionado, terminarán haciendo lo mismo que ellos recibieron hacia otras personas en su momento también. Pasarán a engrosar las filas del narcotráfico, de la delincuencia organizada en nuestro país y desde muy chicos, entonces tratando de sobrevivir, de ganarse la vida, de protegerse, harán con otros lo mismo que también les hicieron a ellos. Y el dato es tremendo, es horrible, como decía, pero debemos de entender que este dato no solamente es terrible por lo que significa en lo natural, sino que si nosotros lo pensamos también en lo espiritual, podemos darnos cuenta de que nosotros mismos también fuimos robados, también fuimos extraídos de la casa de nuestro Padre. Ser robado significa ser sacado del lugar, ser arrancado del lugar en donde tú pudiste haber crecido con todas las prerrogativas, con todas las bendiciones de lo que tu padre quería darte. El ser humano fue hecho para vivir en Génesis, capítulo 1 y 2, fue hecho para vivir en el huerto de Edén con nuestro Padre eterno y allí, en la presencia de Dios, crecer para convertirnos en la imagen y en la semejanza de Dios. Hay dos palabras que yo quisiera que pudiéramos revisar en esta noche. Una de ellas es la palabra extraviarse y la otra es perderse. Y entonces, la palabra, primero la palabra extraviarse. Extraviarse viene de dos términos. El primero de ellos es extra, que significa fuera de, apartado de, lejos de, extra, más allá de. Y la palabra vía, ¿sí? Que significa el camino, el cauce por donde algo sucede, algo acontece. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que algo se extravía, estamos diciendo que algo se sale del camino, algo está fuera del cauce en donde debería de estar. Sin embargo, la palabra perderse viene de, bueno, cuando nosotros decimos perder, perdere, de latín, significa per es
algo por completo, en el extremo, totalmente, El sufijo dere viene del verbo deré. Y entonces cuando nosotros decimos deré, estamos diciendo dar algo, entregar algo. Y entonces cuando nosotros decimos perder, lo que estamos diciendo es dar algo por completo. Decimos que algo se pierde cuando aquel que podría recuperarlo deja de buscarlo, deja de procurarlo, cuando lo da por perdido, cuando desde su punto de vista ya no hay posibilidad de que retorne a él. Y entonces, perder algo no es un asunto de el objeto o de la persona que se alejó, sino de aquel que podría buscarlo para recuperarlo. Hace unos días salió una noticia en nuestro país de que habían logrado encontrar la vinculación entre unos restos humanos allá en Ayotzinapa para los jóvenes que fueron extraídos, bueno, que fueron tomados durante una manifestación y que se los llevaron a gente de seguridad, servidores públicos, los golpearon, los atormentaron, los mataron y luego los quemaron, no encontraban los huesos, los habían llevado supuestamente a un basurero y los habían tirado, pero donde habían dicho que estaban, no habían encontrado restos que coincidieran con el ADN de estos muchachos. Y hace unos días encontraron restos que coincidían con uno de estos jóvenes. Ahora, significa que el que estaba perdido fue encontrado. No regresará con vida con sus padres, no regresará a su familia, pero su familia ya sabrá en dónde quedó. Podrá cerrar un ciclo, podrá enterrarlo, podrá llorarlo, podrá despedirse y bueno, pues tendrá que pasar en esta siguiente parte de lo terrible de la situación, pues a restaurar su corazón, a seguir adelante con la vida. Perder entonces es dar algo y soltarlo, saber que ya no va a regresar, que ya no lo vas a poder recuperar. Y entonces aquí tenemos dos cuestiones. El que está buscando a su hijo, hay un momento en donde sabe que ya no lo va a recuperar y deja de buscarlo. Él ya perdió la esperanza, ya no va a recuperar la esperanza. Pero aquel que fue raptado, ese está fuera del camino, no sabe cómo regresar a casa. Hay una mujer que entró a la vida política hace algún tiempo, en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente de México. Y en la Ciudad de México hay una iglesia que se llama Casa sobre la Roca. La esposa del pastor se llama Rosy, es Rosy Orozco, ¿sí? Y esta hermana en Cristo, ellos le estaban compartiendo a la esposa de Felipe Calderón, a Margarita. Y ella estaba yendo a su congregación, ¿sí? Déjenme, sí se llama Rosy Orozco, entonces es de Casa sobre la Roca. Cuando ella está allí, entonces dándole seguimiento a la vida espiritual de Margarita, le invitan entonces a participar y le dicen, bueno, pues ¿por qué no participas por una diputación? Ella dice, bueno, pues porque soy ministro.
Sí, pero no está registrada, le dijeron en Secretaría de Gobernación, así que oficialmente no tienes impedimento para poder participar y dado que Casa sobre la Roca es una congregación más o menos amplia y con el apoyo de la gente de la congregación hicieron campaña y para no hacer larga la historia, ella gana entonces una diputación y termina entonces en la Cámara de Diputados y su proyecto de gestión como diputada, el más importante, fue la propuesta de ley para evitar la explotación en México. Y esta ley es una ley muy importante porque permite entonces dar seguimiento a algo que ellos llaman giros negros, que son espacios donde la gente que es robada para prostituirla, bueno, pues allí los tienen, los encierran, a las muchachitas las prostituyen y demás. Y ella comenzó entonces a hacer una labor de rescate de personas que estaban en esa condición de explotación. Y me tocó platicar con algunas de estas jóvenes. Una de ellas nos comentaba así que a ella la prostituían todos los días, ¿sí? Dice que los días en donde menos clientes había eran 30 personas las que usaban su cuerpo y había días en donde pues eran muchísimos más, ¿sí? Y cuando yo le pregunté, ¿y qué era lo que más anhelabas? Y ella me dijo, yo quería escapar para ser libre. Y bueno, yo sé que es muy comprensible que una persona que ha sido raptada y que se encuentra en esas condiciones de explotación quiere ser libre, pero hay algo que es muy importante que entendamos y es que la libertad no es una finalidad, la libertad es una condición para, es una mediación. O sea, ser libre por ser libre no tiene sentido. Ser libre para quedarte sentado, ser libre para rascarte la panza o ser libre para lo que sea, no tiene sentido porque la libertad es una condición para llevar a cabo, para tomar decisiones. Y yo le pregunté, ¿ser libre para qué? Y ella me dijo, para regresar a mi casa. Ser libre para volver con los míos, ser libre para volver a reunirme con los que amo, ¿sí? A ella precisamente en una de esas redadas que organizaban de parte de las autoridades para llegar a estos giros negros. Una cuestión es que una mujer mayor de edad se prostituya como forma de ganarse la vida y otra cosa muy diferente es que alguien haya sido raptado, que haya sido plagiada y obligada por la fuerza violentamente todos los días, amenazada para prostituirse. Y entonces, cuando esta Rosy comienza a levantar ese ministerio, hay un momento en donde ella dice, no, la vida política no es para mí, ¿sí? Después de todas las estiras y aflojas y las zancadillas y todo lo que significa el tener que sobrevivir en un clima político. Y ella se dedica, finalmente tiene un corazón ministerial, finalmente es una pastora, ella se dedica entonces, después de terminar su periodo como diputada, regresa entonces a la acción comunitaria en la iglesia y se dedica principalmente al rescate de personas que han sido víctimas de esclavitud sexual, que han sido plagiadas y que están siendo explotadas en nuestro país. Entonces, nosotros hemos sido robados y hemos sido plagiados. Fuimos robados de parte del enemigo, nosotros habíamos sido formados de parte de Dios para ser hijos de Dios. Y fuimos sacados del lugar en donde Dios quería que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Cuando usted revisa, y si me permite, por favor, Tito, capítulo 3, verso 3, se va a dar cuenta de una cuestión muy interesante. Tito, capítulo 3, en el verso 3, nos va a decir, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Noten ustedes que cuando estamos hablando de estas cosas, insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todas esas son cuestiones que tienen que ver con acciones conscientes y, si usted quiere, acciones de rebeldía que como personas llevamos a cabo en contra de Dios. Pero la diferencia enorme y muy significativa de lo que estoy diciendo es que extraviarse, más que una acción, es una condición. Extraviarse, más que el deseo de atentar contra alguien, es el hecho de que una persona no puede encontrar el camino. No puede encontrar el camino. Y por tanto, dado que no puede encontrar el camino, por más que se esfuerza, muchas veces dará vueltas en círculos, muchas veces en lugar de acercarse, se alejará, muchas veces en su deseo de acercarse a casa terminará poniéndose en riesgo, en problemas. Entonces, extraviarse es una condición desesperante, porque el que está extraviado, por más que lo anhela, por más que lo intenta, no puede regresar a su lugar de origen. Cuando yo era chico, desde los 11 años, estuve en los Scouts. Lo he platicado en muchas ocasiones, hay muchísimas experiencias que tengo sobre ello y muchas de ellas las he platicado con ustedes. Y en una ocasión, siendo yo jefe de tropa, tenía la necesidad de cumplir con un compromiso personal, pero también tenía el compromiso de llevar a los muchachos al cerro. Entonces, dado que desde muy chico yo anduve caminando en este cerro de San Juan, entonces conocía suficientemente bien las veredas, los caminitos, los atajos y demás. Le pedí entonces a otros de los dirigentes que me pudieran ayudar, nos fuimos juntos, tuvimos actividad con ellos y, calculando el tiempo necesario para poderme regresar en este tiempo de aguas, aproximadamente como las fechas que estamos viviendo, se darían las quizá 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde después de comer. Y yo les dije a los muchachos, me tengo que ir, se quedan con los dirigentes, nos vemos después. Y yo tenía que bajar a un compromiso. Se me hizo fácil, yo sabía que iba a ir y regresar, y bueno, pues dado que conocía también el camino, pues no debería haber dado mucho problema. Pues sí, pero el asunto es que en tiempo de aguas comienza a bajar la neblina, con el viento que viene del Pacífico, comienza a arrastrar las nubes también por aquel lado, y dada la humedad, entonces rápidamente tienes condiciones para no saber en dónde estás. Entonces aquel día la neblina bajó y yo no podía ver a 2 metros de distancia. En esas condiciones, con el pasto crecido, en esa zona del cerro no camina tanta gente, entonces las veredas, que normalmente en tiempo de secas son muy claras, en tiempo de aguas quedan cubiertas y uno no las puede ver. Entonces fue muy rápido el momento en donde perdí el camino y me di cuenta de que estaba fuera del camino, porque de repente era demasiado inclinado. Mi siguiente paso me llevaba 40, 50 centímetros hacia abajo y el siguiente una vez más. Y entonces hubo un momento en donde me quedé detenido. Ahora, en ese cerro yo había perdido también ya un amigo mío que éramos, él también era senderista, salió a caminar un día y no lo encontraban, su familia. Sabían que él se subía al cerro, iba caminándose a la batea y bajaba
acá por el lado de la colonia del Pedregal y demás. Y cuando mi amigo entonces no llegó el primer día, su familia se preocupó, dieron parte a las autoridades, tienen que dejar pasar 24 horas por aquello de que no estaba muerto, que andaba de parranda, y entonces ellos dicen, tenemos que esperar, pero él no era ni parrandero, ni era de la gente que no avisaba, lo trataron de contactar por todos los medios posibles, no se pudo, y entonces a las 24 horas, por lo pronto los scouts empezamos a buscar, desde los amigos empezaron a buscar. ¿A dónde vas? Pues vas a los caminos que conoces. Entonces, en la primera redada fue subir los caminos, lo lógico, lo congruente, por donde se supone que debería de estar, ir gritando, sonando un silbato, y nada, pasó ese primer día, segundo día de búsqueda, y entonces empezar a abrir un poco más desde el rango de verlo por otros caminos, por otros espacios, ir por otros lados del cerro, y nada. 3, 4 días. Al quinto día alguien dijo, vamos a la parte baja de las areneras. Ahí en el cerro, si ustedes recuerdan, la familia Rivas tenía unas minas de arena, que de hecho se las cerraron porque era ilegal, es parque protegido, es zona protegida, pero bueno, ellos eran políticos y pues hicieron ahí un agujerote, ¿verdad? Y entonces resulta que lo encontraron en la parte baja de las areneras, completamente fuera del camino lógico. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con eso? La escena es terrible porque mi amigo entonces se sale de la vereda, se va entonces por un camino que lo llevó al límite de las areneras, y es una caída de 100 y tantos metros, ¿sí? Él cae por las areneras, se fractura las piernas, queda con fracturas expuestas, los huesos de fuera. No sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero lo cierto es que se golpea la cabeza, se fractura el cráneo, muere instantáneamente, y cuando lo encuentran su cuerpo ya en putrefacción 5 días después, con todas las implicaciones que tiene que lo hayan mordido los animales del campo y demás. Entonces, una escena terrible para su familia. Y él estaba lejos del camino, había extraviado el camino, y dadas las condiciones de este lugar, que es mortal, pues él quedó muy lejos de donde la lógica decía que debería de estar, ¿sí? Si él hubiera quedado vivo cuando cayó, lo más seguro es que hubiera sufrido horriblemente durante los 5 días que tardaron en encontrar su cuerpo. Seguramente habría muerto desangrado y con dolores terribles, porque estaba completamente fuera de todo lugar lógico para poderlo buscar. Extraviarse significa eso, significa que terminas en un lugar donde no deberías de estar, porque hubo un momento en donde no sabes cómo, el camino ya no fue claro, y te fuiste, tomaste la decisión de irte por una línea, por una vía que puso en riesgo tu vida. Y entonces yo estaba ahí trepado en el cerro, tenía relativamente poco tiempo que había sucedido el asunto con mi amigo. Yo empecé a sentir que era de bajada, y no les miento, ¿sí? Me dio pavor, dije, en cualquier momento se me va a acabar el camino y me voy a dar cuenta de que voy volando rumbo a una piedra 100 metros más abajo, ¿sí? Y me salió la fe. Créanme que no hay mejor opción para que te salga la fe que cuando estás en una situación desesperada. En ese momento te vuelves espiritual. Y yo empecé, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Se estaba empezando a hacer tarde, yo no veía muy lejos, no traía lámpara, yo supuestamente iba a bajar rápido, ¿sí? Y entonces yo estaba con esa inquietud. Y yo no sé si ustedes han caminado en días de lluvia en el cerro, pero crece la maleza tan alta que en mi caso yo medía 1,83 en ese tiempo, ya voy de bajada ahorita, pero en ese 1,83 las ramas crecidas
llegaban más o menos como unos 70 de estatura. Entonces yo, levantando los ojos, alcanzaba a ver por la pura partecita de arriba de lo que eran los brotes finales de la maleza. Y volteando hacia todos lados y orando, como al 1.5 metros, 2 metros, veo una sola ramita quebrada, caída. Ahora, yo sé que eso suena ridículo, porque entre tantos cientos o miles de plantas, tú dices, bueno, cualquier bicho podría haber roto esa ramita, pero yo no tenía realmente muchas opciones, ¿eh? Yo estaba esperando que Dios mandara un helicóptero y no llegó, que mandara la Guardia Nacional y no llegó. Y entonces tú dices, Señor, dame una respuesta. Y la única respuesta en ese momento era una ramita. Y sentí en mi corazón decir, bueno, estás pidiendo una señal, una ayuda, pues ve a dónde está la ramita. Con cuidado me fui hasta donde estaba la ramita, procurando no caerme para no resbalarme. Y cuando llego a la ramita, digo, ¿y ahora qué? Y empiezo a seguir buscando y lo que veo es otra ramita a los 2 metros, ¿sí? También doblada. No hago larga la historia. La siguiente hora fui de ramita en ramita, moviéndome hasta que la última ramita me llevó a un camino maderero. Comencé a bajar por ese camino que era muy ancho. Ese camino se convirtió en un camino transitado por góndolas y salí enfrente de Infonavit Solidaridad, me subí al camión y llegué a mi casa. Ahora, yo sabía dónde estaba, sí sabía dónde estaba, o sea, no puedo decir que estaba perdido, porque no estaba entregado completamente. Yo había entendido desde muy joven que tú no te podías perder si tú sabías dónde estabas. O sea, yo sabía que estaba en el estado de Nayarit y yo sabía que hacia el poniente está el Océano Pacífico y que si no supiera dónde está, pues llego a la playa y con eso empiezo a caminar ya sea al norte o hacia el sur. Yo sabía que si caminaba hacia el norte iba a llegar a las marismas y está lleno de cocodrilos. Me tocó andar ahí también haciendo barbaridades con los scouts. Entonces era mejor hacia el sur y pues iba a llegar de algún momento pues a la playa y está lleno de gringas, son más peligrosas que los cocodrilos, sí, te roban la vida, pero bueno, iba a llegar de alguna manera y de ahí pues algo me iba a hacer para que llegara a mi casa. Entonces no andas perdido, sabes en qué parte del planeta estás, pero una cosa es que no sepas dónde estás y otra cosa es que no sepas encontrar el camino de regreso a casa. Extraviarse te puede costar la vida. Extraviarte te puede llevar a que te alejes de casa, que te alejes de los que te aman, que te alejes de tu padre. Y escúchenme, porque es muy importante que entendamos que Satanás, una de las cosas que va a procurar es que tú puedas extraviarte. No necesita matarte. Con que te extravíes, tú te vas a dañar solo. Con que tú te extravíes, vas a terminar perdiendo la vida. Y entonces, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 1 en adelante, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Lo está diciendo porque en ese momento se puso fuerte a hablar con la iglesia de Corinto y dice, porque los celo, con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dice el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No necesita extraviarte completamente, con que te desvíe unos poquitos grados. Tú vas a seguir caminando y el resto lo vas a hacer tú. No necesita matarte, nada más con que te dirijas hacia el barranco. Tú solito te vas a resbalar. No necesita hacer mucho, con que te pongas a media carretera en la noche y no sepas que estás allí, con eso te va a tocar también. Entonces, el gran problema
es que si nosotros perdemos la dirección, si nosotros perdemos la perspectiva de dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, entonces solos nos vamos a destruir. Una de las cosas que me asombra de este tiempo es que la gente anda perdida completamente. Ya lo dijo Agustín Lara hace años, ¿sí? Perdida te ha llamado la gente sin saber que has sufrido. No, pero no tiene nada que ver. No, sí, hay gente que está perdida y que sufre por estar perdida y que siente que su vida se vuelve inútil. Y no es para que le hagamos un bolero, pero lo cierto es que tantas cosas que se pierden por no saber cómo llegar a los lugares de promesa de Dios. Fíjense, ¿cuánta gente tú conoces que tiene años en la iglesia y que sigue viviendo igual de miserable que cuando llegó? Llegó y se sentó en una banca de la iglesia y han pasado años y sigue haciendo lo mismo. Llegó sintiéndose víctima y han pasado los años y sigue siendo víctima. Bueno, ya no víctima, ahora víctima. ¿Sí? Y lo único que cambió fue la consonante y todo lo demás sigue siendo lo mismo. Ves que su familia está extraviada, que su propósito en la vida está extraviado, que sus hijos andan extraviados, que no tiene claridad de los tiempos, no sabe de dónde viene porque no tiene una identidad y solamente está como estaba Sansón. Sansón tenía un pacto con Dios, eso representaba su pelo largo. Pero él había corrompido su pacto, el pacto de Nazareo que tenía, lo había corrompido, se había contaminado. Y Dalila entonces lo vendió a sus enemigos. Le cortó el cabello, quedó pelón, perdió su pacto. Le sacaron los ojos, o sea, perdió la visión, no sabía hacia dónde iba, estaba extraviado. Y lo amarraron a una piedra de molino para que entonces estuviera haciendo girar esa piedra de molino. O sea, lo pusieron en condición de buey. Y hay gente que vive como bueyes, derrotados, fracasados, sin visión, sin perspectiva del futuro, simplemente viviendo cada día, empujando la piedra de molino, haciendo trabajo de bestia, sin saber a dónde va, sin perspectiva espiritual. Y entonces debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos perdemos no porque Dios quiera, sino porque nos apartamos siguiendo los anhelos de un corazón que no ha sido sanado. Si ustedes revisan 2 de Pedro capítulo 2, verso 14, hablando de esta gente, ay, dice, me necesito, son un montón de versículos, pero a ver, déjenme ver. Dice desde el verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con ustedes, se recrean de sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora,
Qué curioso que cuando dice una muda bestia de carga, una burra tenía más sabiduría que él. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando no te está cuando no te está guiando, cuando no está dirigiéndote el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que te está dirigiendo? Te están dirigiendo tus ansias, tus ganas, tus concupiscencias, te están dirigiendo tus ambiciones, te están dirigiendo tus sueños corruptos, tus promiscuidades. Ahora, no lo estoy diciendo como siempre lo digo para que nadie se sienta incómodo, pero de allá vengo yo también. Y de allá vienen ustedes también. ¿Cuántas cosas nosotros las hacemos con la intención equivocada? Y hacemos cosas que aparentan ser correctas con malas intenciones. Y es terrible, es tremendo, porque aún gente que tiene años diciendo que quiere servir a Dios, sus intenciones para hacerlo muchas veces son intenciones corruptas. Buscar servirse de Dios, buscar enriquecerse a costa de Dios. Y entonces terminamos siendo extraviados por ello. ¿Qué nos extravía? Nos extravía el reconocimiento, el deseo de ser importantes, de figurar. Nos extravía el deseo de enriquecernos a costa de algo. Nos extravía el deseo de aprovecharnos de nuestra posición de autoridad sobre otras personas, ya sea para un abuso de autoridad, para un abuso psicológico, aún para abuso sexual. Nos extravía la pereza. Mucha gente piensa que el ministerio es para dedicarte 2 horas al día y pasarte el resto del día rascándote el ombligo. Y yo les digo a la gente que el ministerio es un doble trabajo. Tienes que esforzarte en ser excelente en lo natural y luego venir y dar ejemplo en lo espiritual. Y entonces, el asunto es que cuando nosotros terminamos corrompiendo con estos deseos que no son correctos delante de Dios, poco a poco nos vamos saliendo de lo que Dios quisiera que hiciéramos. Quiero ver la cara de algunos de ustedes y preguntarles, ok, pregunta honesta. ¿Es importante aprenderte versículos de la Biblia? Sí. ¿Para qué? Porque el problema es que algo que es importante, que es correcto, de repente nosotros lo corrompemos. Porque pareciera que saberse más versículos es una forma de acatarrar a la gente con lo que sabes y de usarlos entonces como argumento, como arma de control o de opresión para otros. Y eso es triste. Ahora, no me digan que no es cierto que conocen o que fueron ustedes gente que usan los versículos para andarse sonando a alguien más. Cuando la Biblia fue dada para tratar conmigo, no para que yo la use como argumento de presión para alguien más. Y entonces, ¿para qué queremos la sabiduría? ¿O para qué queremos los dones espirituales? ¿Será importante aspirar a tener dones de sanidad? Claro que sí. ¿Para qué? Para no trabajar y que la gente te dé ofrenda porque cada vez que oras por alguien, si sana o no sana. Para que estés extorsionando a la gente porque tú estás orando por ellos. Y entonces, ¿hay gente así? Claro que los hay. Y debemos de tener mucho cuidado, de ser honestos. ¿Qué quiero de parte de Dios y para qué lo quiero? Porque extraviarse significa salirse del camino. Ahora, más todavía, cuando el camino, dice Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Extraviarse significa salirse del camino, extraviarse significa salirse de Cristo, salirse de la cosmovisión de Cristo, del corazón de Cristo, y hacer las cosas en una forma distinta a como Cristo las haría, es tener un corazón extraviado.
¿Vamos juntos en esto? Extraviarse entonces nos lleva a una condición terrible, a una condición tremenda, porque en nuestra ignorancia nosotros no sabemos hacia dónde nos llevan otros. Ahora, ustedes son gente que está aquí en Redime y cosa que yo les agradezco su confianza, pero déjenme decirles que tenemos que desarrollar, nos urge que desarrollemos madurez espiritual, porque ustedes son corresponsables juntamente conmigo de evitar que nadie, incluido el tal Pablo Cancino, se convierta en una influencia perniciosa para los que están alrededor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, hablando de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Necesitamos desarrollar los dones espirituales y necesitamos que predicar en Redime, como lo he dicho tantos años, sea horrible. Que el que se va a levantar a predicar sienta que le tiemblen las corvas, ¿sí? Sienta que suda frío, porque la gente que está escuchándolo, aunque tiene un corazón para recibir, tiene también una sensibilidad y un discernimiento para decir, eso que estás diciendo es tu carne. Y necesitamos que gente tenga ese valor de decir, hermano, todo esto que dijiste está bien y es acorde a la palabra, pero aquí te proyectaste. Aquí usaste el púlpito para sacar tus frustraciones. Aquí usaste tu autoridad espiritual para abusar de tu posición, para extorsionar a la gente para que diera, para aprovecharte de los recursos económicos. Si nosotros no somos capaces de purificar nuestro cristianismo en casa, ¿cómo estamos esperando que alguien en otro lado lo pueda hacer? ¿Sí? Y entonces, dice el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, saben que cuando eran gentiles, o sea, gente que no conocía de Dios, gente que estaba alejada de Dios, extraviada de Dios, ignorante de las cosas espirituales, se les extraviaba llevándolos, como se les llevaba a los ídolos mudos. Al ignorante se le lleva fuera del camino en su ignorancia, porque es como un ciego que está siendo arrastrado a donde no puede ver. Y entonces, ¿qué es llevarlos a la idolatría? Porque aquí lo que está diciendo es eso. Se les lleva a la idolatría. ¿Hay idolatría en el cuerpo de Cristo? No toques al ungido, al pastor es el ungido, ¿sí? Y ese, por el simple hecho de estar viejito y tener las barbas, debe de saber un montón. No, no es cierto. Hay viejitos bien necios y barbones también, ¿sí? Y hay jóvenes que siendo jóvenes pueden tener más sabiduría que un viejo que dejó de buscar de Dios y que se volvió pedante. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando ponemos a una persona en el lugar de Dios, cuando ponemos una enseñanza en el lugar de Dios, cuando ponemos una estructura en el lugar de Dios. Quitarle el lugar a Dios es idolatría. Es que siempre lo hemos hecho así. Y Dios dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Sí? Si siempre lo has hecho así, capaz que siempre lo has hecho mal. Y tú tienes que preguntarle a Dios todos los días, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Una sola vez Jesús sanó a un ciego escupiendo sobre un puñito de polvo y haciendo lodito con saliva y tierra, y esa se la embarró. ¿Y cuántas veces más lo hizo? Nunca más. Una sola vez Dios abrió el mar rojo y sacó al pueblo de Israel por ahí. ¿Cuántas veces más? Nunca más. Una vez detuvo el Jordán para que pasara el pueblo de Israel, ¿sí? En lugar de secarse el río, lo que hizo fue bajó el nivel. Una sola vez Dios trajo un diluvio y llenó la faz de la tierra. ¿Cuántas veces más? Nunca más. Una sola vez hizo tantas cosas. ¿Qué quiere decir eso? No puedes hacer una costumbre de eso. Porque extraviarse significa seguir derecho cuando el camino da vuelta y la gente se mata por salirse por un voladero, ¿sí? Porque sigue derecho.
hay una curva, hay un pueblo que se llama precisamente así, la curva yendo hacia Compostela. Y es un camino que cuando vienes de Compostela hacia Tepic es peligroso porque hay una recta y esa recta está en la parte superior de una ladera que luego baja y da vuelta a la derecha y hay un plantío de duraznos, seguramente nuestros hermanos, el profe Nata que pasa por ahí cada rato lo ha de ver, y hay una curva, entonces es a la derecha, a la izquierda y luego otra vez a la derecha y está un poblado que se llama, que le dicen la curva a ese poblado, ¿sí? Y en ese lugar ha habido una cantidad de accidentes increíbles, ¿sí? Me ha tocado ver cada cosa horrible allí, gente despedazada, porque venían derecho, aceleraron y se les olvidó que los caminos derechos acá en Nayarit no existen, todos son curvas, unas más, otras menos, y esta curva está bien cerrada, y entonces nosotros de repente nuestra costumbre nos dice, sigue derecho, y Dios dice, no, derecho te vas a matar, ¿sí? Necesitas disminuir la velocidad, ¿sí? Porque la curva es cerrada, y Dios da curvas cerradas en momentos, Dios dice, detente, y da vuelta, a veces dice, detente y regrésate por donde ibas. Y uno tiene que estar listo y dispuesto a las cosas que Dios quiere hacer, ¿sí? Ahora, el problema mayor todavía es que no podemos echarle la culpa a alguien y decir, es que me engañó, ¿sí? Ustedes conocen estos versículos en Deuteronomio 30, ustedes saben que este capítulo 30 me fascina a mí. Dice desde el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Ojo con el verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y ojo con lo siguiente, por favor, y te dejares extraviar. Es que me engañó, es que se me atravesó, es que me sedujo, ajá. Y tú te le pusiste, sedúceme, ay, me sedujo, ¿sí? Es que salió y me inquietó, me llevó al mal y tú llévame. Y el problema entonces es que a Dios no le podemos engañar en el sentido de que nos extraviamos por lo que andamos buscando. Mateo 7:7 dice, el que busca, encuentra. ¿Y cuántas veces andamos buscando y en ese andar buscando, dicen en mi rancho, tanta va el cántaro al agua hasta que se rompe? ¿Y cuántas veces nosotros, en lugar de caminar por el medio, nos vamos por la orillita? Y en cualquier tropezón o empujón, pues termina uno en el suelo. Y entonces dice Dios, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Dice, yo os protesto hoy, yo te juro, está diciendo, que de cierto perecerás. No prolongarás tus días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Yo te juro que te va a ir mal. Si te dejares extraviar. Y a veces nosotros decimos, y se los digo con mi corazón en la mano, ¿sí? Se los decía el día de ayer con el asunto del Día del Amigo, ¿sí? Que les doy gracias por su amistad y gracias al mensaje muchos me contestaron y después me puse a platicar con todos los que me contestaron lo más que pude. Yo asumo mi responsabilidad como ministro, pero cada uno de nosotros somos responsables si nos dejamos jalar, si nos dejamos extraviar. Hemos tomado equivocadamente la función del ministro.
Y decimos, es que yo soy ovejita. No, no, tú eres hijo de Dios. La oveja es una metáfora. No eres un animalito del bosque. Eres un ser espiritual con la autoridad de Dios sobre tus hombros, con el principado de Cristo sobre tus hombros. Eres linaje santo, eres heredero de la gracia y de la misericordia de Dios. Eres llamado a reflejar el nombre de Dios en la creación. Y entonces cuando nosotros vemos que gente está extraviada, pues sí le preguntamos si quiere ser sacada, sí le preguntamos si está buscando el camino. Habrá gente que diga no, bueno, pues te dejo entonces ahí en remojo hasta que quieras, pues, sí. Porque a veces uno trata de jalar a la persona y la persona no quiere ser jalada, no quiere ser llevada, ¿sí? Ahora, si la persona anda perdida y está buscando ayuda, es un asunto de misericordia el poder ayudar. Yo quiero insistir en esto en esta noche. Somos ministros para una nación. Somos ministros para una generación. En este lugar no queremos formar ovejas, queremos formar ministros. Eso es lo que significa Redime, Red Evangélica para el Desarrollo Integral de los ministros del Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes es un ministro del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes está llamado en este tiempo y sobre esta nación para ayudar a otros a encontrar el camino, para ayudar a otros a regresar a casa, para ayudar a otros a poder salir de la esclavitud, encontrar la libertad, para poder restaurar sus vidas. Y no necesitan pedirme permiso para eso, porque ese es el llamado que Dios les ha dado. Pastor, ¿me da permiso de ir y predicar? No, pues vaya y predica, es más, ya se había tardado, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios para ustedes. Dice Deuteronomio 22:1, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano Papá, creo que te congelaste. Creo que tiene que ver el internet. Sí, va a ser eso. Lo sacó. Ok, aquí estoy. ¿Sí me ven? ¿No me ven? Sí me ven. Ok. Entonces, desde mi telefonito aquí, como mi computadora está dando problemas, ¿sí? Entonces, muy bien. Ok, aquí estamos. Y entonces dice, y se lo devolverás. Gente se queda sin iglesia, pero esa gente que se queda sin iglesia son hijos de Dios que están buscando el camino de regreso a casa. Y la gente dice, no te metas con mis ovejas. No, si vienes al buey extraviado, ¿sí? Y hay gente que anda extraviada y anda como buey, no sabe cómo regresar a su casa. Entonces dices, Una vez más te silenciaste, padre. Se congeló el audio. Se congeló el audio del celular, pero el otro señal. que tienes desde la computadora sí está funcionando. Entonces, ¿el de la computadora está causando problemas?
¿Mili? Haz de cuenta que el del teléfono se congeló, pero sí tenías movimiento en el de la computadora. Ah, ok. Pero ahorita ya te estamos escuchando en el del teléfono. Ok, entonces, uno de los dos va a servir y a uno de los dos háganle caso, ¿verdad? Ok, ahora dice mi tocayo Eduardo Garzón, ¿sí? Que si cierran sus videos, entonces van a usar menos recursos de la computadora. Y bueno, como mi servicio de internet está dando conflictos, pues entonces de una u otra manera, a ver si eso ayuda. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos dice es que hagas misericordia. Hacer misericordia significa entonces ayudar al extraviado a encontrar el camino, pero no significa que vas a agarrar al buey y te lo vas a echar al lomo, no, pues el buey está muy pesado, ¿sí? Él va a tener que caminar su propio camino, seguir su propio proceso, llevar a cabo entonces cada uno su proceso. Me dice Carlos Horta que si pueden apagar sus cámaras para que entonces consuma menos recurso el video y entonces de esa manera poder optimizar el servicio que tenemos por acá. Entonces voy a ayudarles para los que no lo pueden hacer. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta qué importante es poder tener cuidado de hacer misericordia. Hacer misericordia entonces se convierte en la forma de Dios para que nosotros podamos restaurar este mundo. En Salmos capítulo 119, en el verso 176, ustedes saben que el 119 es larguísimo. Todos tenemos la experiencia, como en el Salmo 119, de haber extraviado nuestro camino. Y dice Salmo 119 entonces, ¿sí? Dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y ahí termina el Salmo 119. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida perdimos el camino. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida quedamos perdidos a la deriva y no sabíamos cómo regresar. Y siempre les digo, no se trata de llenar una iglesia, se trata de llenar el cielo. La promesa de Isaías capítulo 29, en el verso 22 al 24, dice Isaías 29, versos 22 al 24. Por tanto, ¿sí? Por tanto, uy, a ver, entonces espero que ahí se ve. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, así dice a la casa de Jacob, no será avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jehová, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Yo anhelo que Redime se convierta en un espacio donde los extraviados de espíritu aprendan inteligencia, que seamos sabios y entendidos, que los murmuradores, en lugar de estar criticando y juzgando, aprendan enseñanza, y que cuando aprendan doctrina, se conviertan en maestros de otros a las naciones. Dice Isaías capítulo 35 en el verso 8, ¿sí? Ustedes han escuchado, ¿sí?
estas promesas desde el verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y el verso 8 es hermoso, porque dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yo anhelo que la enseñanza de Dios en ustedes sea tal que sin importar el tiempo, los años que tengan ustedes de caminar con el Señor, nadie se extravíe. Que nos quede tan claro entonces hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora, dice Santiago capítulo 5 en el verso 19, ¿sí? Verso 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Sacar a alguien de su extravío es un acto de misericordia, insisto. No se trata de llenar el cielo, se trata de que gente no vaya a la perdición eterna, se trata de que la gente tenga la oportunidad. Ahora, y aquí quiero terminar entonces con mi figura, y quiero entonces tener la oportunidad, que tengan la claridad de lo que quiero decir con esto. Sí. Voy a regresar entonces a mi pantalla por acá. Cuando yo estaba en los scouts, les decía hace un rato, y era la imagen inicial que estaba queriendo mostrar a ustedes. Yo entendí que había dos cosas que eran fundamentales y estas las empecé a usar desde que tenía 11 años de edad. La primera de ellas es que yo necesitaba saber dónde estaba el norte y para eso traíamos una brújula. Si en las noches se te acababa la lámpara o si no llevabas brújula, entonces buscabas la estrella polar en la en lo que era desde la Osa Mayor y sabías identificar dónde estaba la estrella polar. De día sabías identificar dónde era el oriente, el poniente y podías encontrar entonces el norte y orientarte. Pero poderte orientar no es todo. Tú necesitas además una segunda cosa que es fundamental. Y tú necesitas entonces un mapa. Y el mapa tú lo orientas con la brújula y a partir de orientarlo con la brújula, tú haces varias cosas. La primera es, y tomen nota por favor, la primera cosa es orientar el mapa. Encuentro el norte, muevo mi mapa para que corresponda con el norte. La segunda cosa que tengo que hacer es situarme yo dentro del mapa y poder decir, de acuerdo a este mapa, viendo los cerros que están alrededor, viendo los puntos que son referentes, poderme ubicar yo en dónde estoy en ese mapa. Y la tercera cosa es ahora encontrar el camino que había extraviado y poderme dirigir al lugar que necesito por el camino más adecuado, por la forma más adecuada.
pero yo primero necesito orientarme, luego situarme y después encontrar el camino. Y con esas tres cosas ahora comienzo a caminar. Para orientarnos tenemos nosotros la palabra. La palabra nos dice dónde está la verdad, pero la palabra guiada por el Espíritu Santo, revelada, instruida por el Espíritu Santo. Yo quiero animarles, conozcan la palabra, métanse en la palabra, lean la palabra, pero la palabra, si no tiene la revelación del Espíritu, la letra mata. Y es el Espíritu el que le da vida a la palabra. Y entonces nosotros necesitamos que la palabra esté grabada en los corazones de cada uno de los hijos de Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 3:6, ¿sí? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Pero la segunda cosa que necesitamos, además de saber orientarnos, la segunda cosa que necesitamos es el mapa. Y el mapa se llama Jesucristo. ¿Cómo que Jesucristo es el mapa? Eso es lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, ¿sí? Cuando en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero pedirles, hagan la tarea, por favor. ¿Cuál es la tarea? Lo hicimos en el campamento. Yo les decía, ¿cuál es tu idealización de Cristo? O sea, ¿cómo es Cristo para ti en tu vida en este momento? Y ahora, dime, ubícate en ese mapa. Esto es, si Cristo dice la verdad, tú dime cuánto te falta para llegar a ese punto. ¿Dónde estás tú? ¿Eres mentiroso al 50? ¿Eres mentiroso al 40, al 30, al 20? Yo no sé, pero ¿cuánto es lo que a ti te falta para llegar a ser una persona íntegra como Cristo, amistosa como Cristo, sociable como Cristo, comprometida como Cristo, servidora como Cristo? Dime cada atributo que Dios te ponga y hazme saber entonces como ministro en qué necesitas trabajar. Necesitas hacerlo tú. Tú eres el que tienes que caminar ese camino. Mi función es ayudarte, acompañarte, en medida de lo posible animarte, pero el que tiene que caminar ese camino eres tú. Necesitas orientarte con la palabra, ubicarte en cuanto a Cristo y tu relación con Él, cuánto te falta por crecer, y a partir de eso empezar a encontrar los caminos para regresar de nuevo a casa y llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Fuimos robados, decía al inicio de esta charla, fuimos sacados de nuestra casa espiritual, fuimos arrancados del lugar donde Dios quería que nosotros estuviéramos, fuimos plagiados, esclavizados y obligados a vivir una condición espiritual que no era el deseo de nuestro Padre. No estamos perdidos porque Él ha venido por nosotros y Él no ha perdido tampoco la esperanza. Pero muchos de nosotros estamos extraviados, pasando días, meses, años de nuestra vida estancados en la misma condición espiritual. Y Dios le urge que volvamos a retomar nuestro camino personal de crecimiento. Dios no está esperando que Redime se convierta en una iglesia multitudinaria. No, Dios está esperando que tú te conviertas en una persona extraordinaria para que la presencia de Dios sea reflejada en este mundo a través de ti. Yo quiero orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor,
por la paciencia que nos tienes, por el amor que nos tienes, por todo el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia, tú, Señor, siempre tienes cuidado de tus hijos, siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que dejamos pendientes, hay tantas cosas, Señor, que no hemos desarrollado en la plenitud, pero tú, Señor, no nos has dejado solos, no nos dejaste perdidos, no nos diste completamente, no nos soltaste, Señor, al contrario. Dejaste tu lugar, Señor, dejaste el trono y veniste, Señor, a pararte junto a nosotros, a vivir en nuestros corazones, a llevarnos cada día. Yo te pido, Señor, que en medio de los tiempos que estamos viviendo nos recuerdes que tú vienes pronto, que el tiempo, Señor, se nos agota, que como humanidad estamos, Señor, cada día más cerca del encuentro contigo, Señor. Y que estos tiempos, Señor, son difíciles, son complicados. Que si no lo hacemos ahora y no estamos, Señor, como las vírgenes, con nuestra lámpara llena de aceite, podremos vernos en conflictos cuando tú nos llames, Señor, porque no estaremos listos. Padre, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a salir de la tierra del nunca jamás. Ayúdanos, Señor, a dejar el síndrome de Peter Pan, Señor, queriendo ser niños que se pasan el tiempo, Señor, jugando. Y llévanos, Señor, a asumir nuestra condición espiritual. Los días, Señor, nos urgen hacerlo. Y yo te pido, Señor, que tú se lo hagas entender y lo confirmes a cada uno de mis hermanos, Señor, porque eso es lo que estás hablando en este tiempo, Señor, a lo largo de la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues, ¿qué me dicen ustedes? Sí, estuvo media tasajeada esta cosa con la tecnología, pero si gustan alguien levantar su mano y abrir su cámara y juzgar si esto que he dicho es verdad o no. Perla, Nili Perla y luego Brenda, para ponerla por allí. A ver, Mili Perla. Ahorita al final me venía una palabra a la mente y de hecho escribí como algunas palabras. La palabra es brújula. Entonces yo empecé a escribirme esta parte de ¿cuál es mi brújula? ¿No te escucha? A ver. No te escucho. ¿Ya se escucha? No. ¿Ya? Ya. El problema yo tenía. ¿Tampoco? No, sí, el problema era yo. Erika dice que sí. Sí, el problema era yo. He sido yo. Le he mordido Dice porque Dulce que sí me escucha, pues se me hace que eres tú. ya dije que soy yo. Ya no te escucho yo a ti. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Decía que me venían algunas palabras a la mente. Bueno, una palabra específicamente a la mente, que es brújula. Y a partir de esa palabra me empecé a escribir algunas preguntas conforme tú ibas hablando. Y una es, ¿cuál es mi brújula? La otra es, ¿dónde está? Otra es, ¿la sabes leer? Otra es, ¿la cuidas? Y la última es, ¿qué has hecho con tu brújula? Entonces creo que cuando uno empieza a tener como estas, bueno, para mí el ser consciente como de esta palabra y el simbolismo que le puedo tomar del uso que se le da en la vida real, me permite a mí entender que en mi vida cotidiana, en mi convicción o en mi cristianismo, también necesito de una brújula. Que no es como que, ay, que al cabo ya me sé el sendero, como decías tú, ¿no? O sea, tú estabas capacitado como scout, tú tenías elementos y herramientas, pero aún así no tenías una brújula. Entonces, creo que muchas veces nos hace falta aprender a leer incluso, que yo en un momento no traigo mi brújula, pero puedo voltear al cielo y sé que el sol me va a dar el norte, ¿no? O que ciertas situaciones, pero
necesito ser consciente de que una brújula me va a ayudar a desarrollar y a ir por el camino correcto. Entonces, eso me queda hoy. Creo que es algo que necesito analizar. Me gustaría en lo personal investigar el uso natural de la brújula en estas preguntas y poder revisar de qué manera lo puedo plasmar o lo puedo identificar en mi persona. Ese sería mi comentario. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, No te escucho. lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y entonces cuando decimos que la palabra de Dios es la brújula, lo que nos dice es dónde está la verdad. La brújula sirve para indicar el norte. La palabra sirve para indicarnos la verdad. No te escucho, pa. No sé si nada más soy yo. No sé los demás si te escuchan. Yo sí lo escucho. Y también a ti. Nomás ustedes dos no se escuchan. O tú, Perlita, nada más tú no lo escuchas, pero yo sí. Son tus audífonos. Ahora sí, desde que como en el radio. ¡Que son tus audífonos! Ok. Muy bien, entonces dejamos a Mili con la duda y bueno, ella se enterará de todo lo que estamos diciendo con la grabación. Parece ser que sí me escuchan los demás. La Biblia es la brújula espiritual. La brújula en lo natural marca el norte. La Biblia nos marca la verdad. Y entonces cuando tú sabes hacia dónde está la verdad, tú puedes orientar tu camino y tú puedes decir muy bien, entonces, ¿cómo tengo que caminar? ¿Cuál es la verdad? Los que andan buscando la verdad es una persona. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y entonces, el camino, la verdad y la vida los vas a encontrar a través de precisamente la palabra. Pero para saber cuánto te falta por crecer, tú necesitas tomar a Cristo como el mapa de tu vida. ¿Qué sigue para mí? ¿Cuáles son las áreas donde necesito crecer y madurar? Todo eso es medirme con la estatura del varón perfecto. Brenda, te escucho. Ok, voy. Ok. Ahí estoy. Hola, buenas noches. Pues interesante, no interesante la palabra, buena la palabra donde nos exhorta. Estaba viendo donde estaba tu texto de Deuteronomio 30, donde decías que muchos se extraviaron. No sé si lo tengas por ahí. ¿Sí? ¿Lo tienes? Y ahorita te lo pongo. Ahí está. A ver, ahí está. Déjalo, trato de ampliar. Que dice que déjate mis lentes, aguanta. Porque hace rato lo veía más grande, lo podía ampliar y ahorita no lo puedo ampliar. Dame un segundo. Ok. Dice en el 30:17, dice, mas si tu corazón se extraviara, dice, y no oyeres y te dejares extraviar. Pero aquí dice que si nuestro corazón se extraviara, o sea que el que se extravía es nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero aquí lo que veo es que el que se extravía es nuestro corazón. Hace rato comentabas, pues que nosotros, pues más bien es como volvernos a ese enamoramiento del primer amor. Dices que muchos estamos
porque también nosotros, o sea, podemos pasar años en un mismo lugar, ¿verdad? Donde ni siquiera avanzamos, pero tan siquiera tuviéramos el primer amor, el ferviente amor con el que nos enamoramos de Cristo, porque como que de todas las cosas dice la palabra de Dios que de nuestro corazón pues es donde emana la vida, ¿no? Y del tesoro del corazón es lo que sale, pues, lo que refleja la vida, todo lo que está escondido en el corazón. Entonces, es revisar nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, o sea, volvernos a nosotros mismos, porque eso es lo que va a llevar a extraviarnos, revisar nuestro corazón, qué es lo que hay ahí y lo que está impidiendo. En la mañana comentabas una cosa que se me quedó grabada, que debido a nuestras carencias es donde habita el pecado, ¿verdad? Que sí es cierto que nosotros tenemos una identidad en Cristo y que sí sabemos, tal vez mentalmente, quiénes somos como hijos de Dios, mentalmente, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos esas carencias y no revisamos ese corazón o ese corazón lastimado, los que no han llevado claves, pues hay que llevar claves, porque a medida que nosotros sanemos ese corazón, vamos a dejar de caer o de ser reincidentes en ese pecado, ¿verdad? Que nos va a llevar a la vez a avanzar, porque dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿verdad? Entonces, también la palabra de Dios dice que la creación gime y que aún está con dolores de parto esperando, pues, que nosotros nos levantemos. Dice que aún nosotros mismos estamos gimiendo y que estamos con dolores de parto porque estamos esperando esa venida del Señor, pero aún nosotros mismos estamos gimiendo. Entonces, ¿de dónde deriva todo? De nuestra sanidad, de nuestro corazón. Entonces, buscar cada día y venir en esa intimidad que es donde el Padre pues sana nuestro corazón, porque ahí donde dice que desviaron su corazón. Entonces, por lo que decías en la mañana, debido a nuestras carencias y en nuestro corazón, en nuestros anhelos, en nuestras necesidades, es lo que vamos a desviar, lo que nos va a seducir tal vez de este mundo, en lo que nos va a traer, porque pues Satanás es bien sutil y él sabe como ese día cuando a Eva, él sabe a lo mejor lo que estamos ahí anhelando, ¿no? Entonces, esa es pues, mi meditación, pues, el día de hoy, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, pero en esa intimidad con el Padre, si nosotros estamos en esa búsqueda, derramando nuestro corazón delante de Él, y ahí es donde sanamos cada día de las cosas que nos contaminamos, que nos duelen, ahí es donde nosotros venimos cada día a estar liberando todas las cosas que se nos van como pegando a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esa es porque ahí venía, dice que desviaron su corazón, ¿verdad? En esa palabra que tú diste, y esa es mi meditación en el día de hoy, Pablo. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguna manita más por allí? Nena, tienes tu mano levantada, por favor. Bueno, pues creo que todos interpretamos a nuestra manera porque somos distintos, ¿no? Pero lo importante es que lo interpretemos y aprendamos, ¿verdad? Yo lo interpreté un poquito distinto. Pues tú nos explicas, ¿no? Que Jesús es el mapa, Jesucristo es el mapa, pero también de acuerdo a Juan 1, sabemos que él es el verbo, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, Jesucristo es el mapa porque Él es la palabra y junto con el Espíritu Santo son los que nos muestran, los que nos ayudan a ubicarnos dentro de ese mapa, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a ubicar dentro de ese mapa? Pues viéndonos, como dijiste, midiéndonos con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro referente porque nuestra meta es crecer a la altura del varón perfecto. Pero ¿cómo vamos a podernos medir? Pues viéndonos en el espejo de la palabra, ¿verdad? Porque viéndonos en ese mismo mapa, al ver el mapa, para ubicarnos dentro del mapa, tenemos que ubicarnos también dónde estamos nosotros en nuestro crecimiento y pues para eso necesitamos ser bastante honestos y con mucha ayuda del Espíritu Santo cuando estamos leyendo la palabra,
pero Dios es fiel y sí nos muestra, sí nos muestra en el espejo, nos muestra nuestra estatura y nos muestra qué es lo que necesitamos hacer también, nos trae a convicción de pecado y eso es cuando ya nos ubicamos dentro del mapa, y al encontrar el camino, pues Jesucristo también es el camino, ¿no? Entonces, una vez que nos ubicamos dentro del mapa, una vez que tenemos convicción de pecado, una vez que reconocemos nuestra pequeñez delante de Él, necesitamos tener humildad para rendirnos delante de Él, tomar de su gracia y entonces empezar a caminar con Él. Y es cuando vamos a empezar a seguir el camino, vamos a seguir ese camino que es el mismo Jesucristo. ¿Y cómo vamos a caminar ese camino? Pues en obediencia, recordando que Él no nada más es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Él no nada más está para protegernos, para proveernos, para contestar nuestras súplicas, sino que también es nuestro Señor y tenemos que obedecerle y dejarnos llevar por Él. Entonces, para eso se necesita mucha oración, se necesita de verdad mucha humildad, hacer un lado totalmente todos nuestros planes, toda nuestra supuesta sabiduría, toda nuestra supuesta inteligencia y reconocer que realmente la inteligencia y la sabiduría viene de Él y buscarla en Él. Y eso pienso que es lo más difícil, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que morir a nosotros mismos. Y a mí siempre me gusta conectar las clases, nos comentabas de la pasta de dientes, ¿no? Es cuando ya el tubito de la pasta de dientes ya está bien vacío, que ya lo hicimos rollito y ya lo apretamos y ya no sale nada. Así es como debemos de estar vacíos de nosotros para poder entonces obedecerlo a Él y seguir el camino que Él nos esté indicando. Así es como yo lo entiendo y eso es lo que quería comentarte. Gracias. Gracias. Hay una imagen que seguramente ustedes la han visto muchas veces y que los que somos papás lo hemos hecho con nuestros hijos o lo hacíamos con nuestros hijos, ¿sí? Y era eso de poner en la puerta las marcas de cómo iban creciendo nuestros hijos. Y la idea era que ellas pudieran darse cuenta que iban cambiando, ¿sí? Somos inconscientes hacia nosotros mismos de nuestro propio crecimiento, pero cuando tomamos algo como referente, entonces nos damos cuenta si estamos creciendo o si nos estamos deteniendo, ¿sí? Y entonces de repente nos damos cuenta de que hemos dejado de crecer, ¿sí? Y que pues ya deberíamos ir más arriba y sentimos que nos quedamos atorados. Parte de lo que es precisamente nuestro anhelo como Redime es que nadie se atore, sino que cada uno proceda a seguir adelante y sigamos creciendo, ¿no? Por eso comentaba, Jesús es nuestra medida. Por eso cuando dice que crezcamos a la medida del varón perfecto, es poner a Jesús parado, ¿sí? Como los chiquillos y que se ponen junto al papá y dicen, ¿cuánto me falta? ¿No? Pues ya te llego al ombligo, ya te llego desde el pecho, ya te llego a la barbilla, y ahí va creciendo el chiquillo, ¿sí? Viendo cómo va desarrollándose. Y necesitamos nosotros regresar a ese ejercicio. Yo quisiera poderles preguntar, ¿sí? ¿Cuánto te falta? Y que tú me dijeras con toda claridad, estoy trabajando en esta área, estoy trabajando en paciencia, o estoy trabajando en misericordia, estoy trabajando en perseverancia, estoy trabajando en servicio, ¿sí? Para que sepamos hacia dónde va cada uno y que podamos ayudar, ¿sí? Incluso poder pedir a los demás ayuda y decir, fulanito está trabajando en paciencia, pues hay que ayudarle. Y la paciencia crece, pues, a jalones de orejas, ¿no? De repente la gente a nuestro alrededor nos pone en prueba, pero gracias a Dios, pues en eso vamos y hacia allá entonces estamos creciendo. No sé si hay alguna última
aportación de estos diálogos en voz alta, ¿sí? Este pensamiento en voz alta, ¿no? Pues no veo manitas ya, entonces quiere decir que ya todo mundo... Bueno, yo quiero decir algo así rapidito. Se me ocurrió cómo es que crecen los que juegan básquetbol, pues crecen ejercitándose, ¿no? Aventando balones y brincando y saltando y tratando siempre de ser mejores y mejores. ¿Y cómo vamos a crecer nosotros también a la altura del varón perfecto? Pues ejercitándonos, pero ¿cómo ejercitándonos en qué? Pues ejercitándonos en los dones del Espíritu Santo, ejercitándonos usando pues los dones que tenemos también, practicando, ¿verdad? Hablando ya espiritualmente. Así es, y necesitamos ponerlo por obra, necesitamos salir de la comodidad, salir de nuestro espacio de confort, no porque nadie nos está forzando, sino porque en el hacerlo de nuestra propia convicción y nuestro propio corazón, en las áreas donde Dios nos está llevando, ahí es donde vamos a ir creciendo. Entonces, pues yo les animo a que se ejerciten y que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros en el amor de Cristo. Amén. Pues les bendigo a todos. Gracias por haber estado esta noche. Gracias por su paciencia y su misericordia. Gracias por permanecer, por no cansarse de seguir adelante, por seguir en la búsqueda de Dios. Les bendigo a cada uno de ustedes. Tocayito, gracias. Bendiciones. Gracias por su amistad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Todo nuestro amor para ustedes. Gracias, Compostela. Gracias, Compostela. Gracias, Estados Unidos. Gracias. Gracias, Guadalajara. Gracias, México. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Amén.